Bienvenidos a una lección más de este curso de electrónica básica. Hemos venido trabajando con el tema de condensadores. Hoy vamos a explicar otras aplicaciones de los condensadores y hablar de bobinas. Cuando les voy a compartir pantalla y ya están viendo en sus pantallas la presentación. Bueno, entonces empezamos hablando del concepto de lo que es inductancia, lo que es impedancia, y estos conceptos únicamente se aplican cuando trabajamos con corriente alterna. Corriente alterna es que el voltaje alcanza un punto máximo, llega a cero, luego alcanza un punto negativo, vuelve a cero, alcanza un punto máximo y sigue variando de esta manera. Bueno, algunos conceptos sobre bobinas. Las bobinas almacenan corriente mientras que los condensadores almacenan voltaje. Ya hemos visto que un condensador es como un tanque que almacena electrones. Entonces, las bobinas almacenan la corriente. Las bobinas en serie y en paralelo se calculan igual que las resistencias. Quiere decir que si tenemos bobinas en serie, pues simplemente se suman. Si tenemos bobinas en paralelo, pues hay que aplicar la formulita del inverso multiplicativo de la suma de los inversos multiplicativos, que ya la hemos manejado tanto en resistencias como en condensadores. Las bobinas se oponen a la variación de la corriente. Es muy importante entender que una resistencia se opone al paso de la corriente, mientras que una bobina no se opone al paso de la corriente. Pero la bobina se opone a que la corriente varíe. Se opone a los cambios de corriente, no a la corriente como tal. Las bobinas sí toman algo de voltaje, pero solamente cuando se trata de corriente alterna. Si fuera corriente continua, la bobina no hace absolutamente nada. Las bobinas inducen campos magnéticos, de ahí el principio de los electroimanes, que los vamos a ver en una diapositiva posterior. Y las bobinas se miden en henrios, así como la resistencia la medimos en ohmios, la corriente en amperios, pues las bobinas van a tener una unidad que se llama el henrio. Bueno, ¿qué es un electroimán? Ojalá ustedes en su casa hagan este experimento, es muy sencillo. Con un alambrito de cobre, forman una bobinita alrededor de un clavo y lo conectan a los polos de una pila. Dependiendo cómo lo conecten, va a crear una fuerza que puede impulsar el clavo hacia arriba o lo puede empujar más bien hacia abajo, dependiendo de la polaridad en que ustedes lo conecten. Esto ya es un electroimán. Ahora, ¿para qué se usa este principio que se ve tan sencillo aquí? Algunos carros tienen los seguros manuales, pero otros tienen los seguros eléctricos. O sea, que de algún botón se disparan los seguros, porque aquí adentro lo que hay es un circuito similar a este. Una bobina con un cilindro por dentro que saca y entra el seguro del carro. Cuando llegamos a un edificio y nos abren con una chapa eléctrica, nosotros escuchamos que hace bzzz y después se abre la puerta. Eso es un electroimán, es este mismo principio. Entonces, cuando se energiza la bobina, pues se retrae el machito de la chapa. También lo he usado para cerrar y abrir válvulas en circuitos hidráulicos. Entonces, en lugar de cerrarla manualmente dándole vueltas a una perilla, pues la válvula se cierra con un electroimán. Bueno, estas son apenas algunas aplicaciones porque en la industria se utiliza mucho el componente de las bobinas con electroimanes. Existen bobinas con núcleo de aire y con núcleo de hierro que se utilizan más que todo para el tema de la transmisión de ondas para radio, para televisión, etc. Actúan bobinas con núcleos que tienen, digamos, muy poquita potencia, son muy sensibles y por eso se usan para transmisión de radiofrecuencias. Cuando queremos ya electroimanes que tengan potencia, que tengan fuerza, normalmente se usan son las bobinas con núcleo de ferrita. En realidad, el hierro no es un material que exista en la naturaleza, lo que existe en la naturaleza es la ferrita.
A partir de la ferrita se hace el hierro. Si este polvo de ferrita se combina con otros elementos químicos, pues obtenemos estos núcleos que le dan una potencia muy superior a un electroimán con respecto a que si lo hiciéramos con un núcleo de hierro. Vamos a hablar entonces del concepto de desfase. Aquí no vamos a manejar una batería que produce corriente continua como hemos hecho en lecciones anteriores, sino que en lugar de la batería vamos a tener una fuente de corriente alterna. Eso se llama un generador de señal. Entonces, ese generador de señal va a producir un voltaje que sube y baja con cierta frecuencia. Digamos que que está con rojo es el voltaje que produce la fuente o el generador de señal. Si en el circuito ponemos una resistencia, pues así como pasa con la corriente continua, la resistencia tumba voltaje. Aquí tumba voltaje, entonces vemos que si medimos antes de la resistencia, pues nos daría la línea roja. Si medimos después de la resistencia, nos daría la línea azul, con el voltaje un poco caído, es decir, el máximo no es tan alto y el negativo no es tan negativo. Pero observemos que el punto máximo coincide en el tiempo con el punto máximo original, ¿cierto? La onda que está con azul, digamos que tiene una amplitud menor, pero está completamente en fase o en armonía con la onda roja. Cuando en el circuito ponemos un condensador, entonces ya tenemos un efecto diferente. Si reemplazamos la resistencia por el condensador, vamos a tener lo siguiente. Se va a caer un poco el voltaje, que los condensadores también toman un poco de voltaje en la corriente alterna, pero además de eso vamos a ver que la onda azul se corrió hacia atrás, se retrasó. Eso se llama un desfase. Esta distancia que está señalando aquí fue lo que se desfasó. La flecha tiene una sola dirección porque la onda se corrió hacia atrás. Entonces, cuando reemplazamos la resistencia por un condensador, no solamente se baja un poco el voltaje, sino que se retrasa la onda. ¿Sí? Se lo llama un retardo. Si en lugar de la resistencia ponemos una bobina, el efecto que vamos a ver es el contrario. Está la onda original, la que produce el generador de señal o la fuente de corriente alterna, y si medimos el voltaje después de la bobina, vamos a observar que el voltaje no solamente perdió un poco de amplitud, sino que la onda se adelanta. Entonces, los condensadores retrasan la onda, las bobinas adelantan la onda. Bueno, vamos a dejar este video así cortico porque en el próximo vamos a hacer ejercicios con el cocodrilo para ver en el simulador exactamente lo que estamos explicando en esta diapositiva. Entonces nos vemos en el próximo video.